Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando a referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. En este episodio te invitamos a la conversación Bienestar y Buen Vivir. Este fue un diálogo que compartieron Celestina Ábalos, líder indígena del pueblo de Tumbayá en Jujuy, en el norte argentino, y profesora de la clase de Saberes Ancestrales y Buen Vivir en la Diplomatura en Nuevas Economías, y Ramsés Gómez Molina, de México, referente en emprendimiento e innovación social en la educación superior en América Latina, actualmente promoviendo la importancia del autocuidado y el bienestar en los líderes y agentes de cambio. Bienestar y Buen Vivir en Futuros Posibles. Allin Punchay, Ramsés. Encantado de estar aquí contigo, Celeste. Igualmente para mí, la verdad es un orgullo que estemos juntos, México y el norte de Argentina, aquí en esta hermosa ciudad de Córdoba. Gracias por la oportunidad y es para mí de verdad una alegría compartir este espacio y pensar juntos y reflexionar juntos. Y también dadas nuestras diferencias evidentes, ¿no? Digo, México, Argentina, hombre, mujer, pero también tanto que nos une, mucho más allá de lo que es evidente, tanto más. Y me alegra tener esta oportunidad y este espacio de seguir conversando y aprendiendo de ti, porque eso siempre es lo que resulta para mí. Sí, yo siento una alegría muy, muy fuerte porque estamos como los países de la Vía Yala, ¿no? Todos juntos y aquí presente, eso es muy fuerte también. No solo geográficamente, sino como humanos, como aquí presentes, ¿no? Totalmente. Y en preparación para este espacio, recordé cuando nos conocimos. Y cuando nos conocimos fue un espacio virtual a través de Zoom. Y tuve la fortuna de que coincidí en una sala pequeña de conversación contigo, en cortito. Y a través de la pantalla me transmitiste muchas cosas muy bonitas y muy profundas en un espacio muy pequeño. Y algo que me quedó de esa conversación es que yo traje el concepto de saberes ancestrales y me revolucionaste la cabeza cuando dijiste, sí, Ramsés, pero mucho más allá de los saberes están los pensares. Y más importantes son los haceres. Así es. Para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro día a día, es importante el hacer. Por eso somos comunidades hablantes de la cultura oral, ¿no? Más porque uno va transmitiendo ese saber que está, como siempre digo, y respeto mucho a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que son esas verdaderas arcas de la biodiversidad, de los saberes y de los haceres, donde uno va y busca ese conocimiento, ¿no? Entonces, y además que es la forma en que tú vas a aprender, porque si no estás en contacto, si no estás ahí en la práctica, en ese hacer cotidiano, no vas a aprender. Puedes tener la receta, pero si no llevas a la práctica, no vas a hacer vida eso que te transmiten. Entonces, estar constantemente en una relación de diálogo, en una relación de aprendizaje y también de reaprender, ¿no? Constantemente. Y eso es nuestra cultura. Es algo de todos los días.
Me parece muy, muy significativo lo que dices, no solo por lo que dices, que viene cargado de mucha sabiduría siempre, pero en particular por el espacio donde lo dices, y es donde nos encontramos acá, en la universidad, en Córdoba, y, y me hace cuestionarme al respecto de cómo impulsamos que los haceres, y no solamente los saberes, estén mucho más presentes en el día a día de las nuevas generaciones. Cómo replantear la educación, cómo crear espacios no solamente intelectuales, sino que atraviesen por otros lugares y que nos hagan ser personas distintas. Y mucha de la sabiduría ancestral nos regala eso, ¿no? Desde dónde estamos parados y desde dónde ocupamos el espacio que ocupamos. Podrías, yo sé que es un reto porque hay mucho detrás, pero para quien lo escucha por primera vez, o quizá no es la primera vez, pero siempre se puede seguir profundizando en el aprendizaje, ¿qué es la sabiduría ancestral? Nuestra sabiduría ancestral es la riqueza cultural más grande que tenemos los pueblos indígenas, de todo la Vía Yala. Entonces, eso es como que tiene también su base filosófica, ¿no? Tiene su base filosófica en los principios que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, y que se sigue sosteniendo. Esa base filosófica, ese saber ancestral que está presente, tiene que ver con la espiritualidad, con esta armonía, con este equilibrio también entre los tres mundos, ¿no? En lo que siempre digo, entre lo que es el Hanakpacha, Kaypacha, Ukupacha, ¿no? Donde tiene que haber un equilibrio para que nosotros también estemos en equilibrio y en armonía. Porque no podemos transmitir nada ni enseñar nada si no estás bien. Tengo que estar bien para poder transmitir. En una relación de reciprocidad donde toma o cobra vida mucho el Aini, ¿no? El Aini, que es un principio muy fuerte para nosotros. Este principio de reciprocidad, de dar sin pedir nada a cambio. Dar, porque en algún momento, y esto está relacionado con este tiempo cíclico que da vuelta, que gira, porque en algún momento vamos a estar de nuevamente juntos, ¿no? Y también en este principio del Aini, en una relación con nuestra Pachamama, con nuestra Madre Tierra, porque nos da tanto, pero a veces nosotros los humanos no agradecemos, ¿no? Entonces hay que ser personas agradecidas de la vida, agradecer por la abundancia que tenemos, por el agua, la lluvia, las plantas, el viento. Hay que agradecer la comida. ¿Y a quién tenemos que agradecer? Es a nuestra Pachamama. Por eso nuestras ceremonias también son ancestrales y tienen mucho valor para nosotros. Mientras te escucho, me haces reflexionar muchas cosas. La primera no es una pregunta, es justo una reflexión que te quiero compartir abiertamente, que no es la primera vez que lo provocas en mí, pero quizás la primera vez que te lo digo abiertamente. Cuando te escucho, veo en ti una abuela sabia, no por tu edad evidentemente, porque no alcanzarían los años para que fueras mi abuela, pero ciertamente por la sabiduría que me transmites. Y creo que esa sabiduría que está albergada en ti es en gran medida una conexión muy profunda. Quiero pensar, no lo sé, contigo misma y con la tierra. Y, y creo que en estos espacios que ocupamos es fácil encontrar personas que nos inspiran todo el tiempo, pero creo también que el peligro con admirar mucho a las personas es pensar que son perfectos y todos estamos lejos de serlo, ¿no? Así Y la es. pregunta que te quiero hacer es, cuando tú te has perdido en ese vínculo contigo misma y en esa relación profunda que tienes de donde emana tu sabiduría, ¿cómo encuentras tu centro? ¿Cómo regresas a ti? Muy buena tu pregunta. Em, Muchas veces nos perdemos, muchas. También me pierdo. Entonces es como
Cuando uno siente que se empieza, que tu cuerpo, que tu vida no está en armonía, es como tomar un poco la distancia, ¿no? Em, ya no está el abuelo Goyo, pero él siempre me decía que cuando estaba liderando todo el proceso de la recuperación del territorio, ahí es donde tuve la oportunidad y el agradecimiento a la vida de estar en contacto constantemente con los abuelos. Ahí es donde aprendí. Entonces, él me decía, mira hija, cuando te empieces a perder, toma distancia, anda al cerro y mira desde arriba. Mírate vos y mira lo que estás haciendo. Y volverte a equilibrar, de nuevo a encontrarte y otra vez seguir. Ujú. Mm, Entonces eso, encontrarnos a uno mismo para poder continuar. Y muchos hoy en día nos perdemos. A veces como miedo también, ¿no? A conversar con uno mismo y a decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ujú. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Qué estoy haciendo? Sin duda, sí. Claro, creo que es uno de los ejercicios más necesarios, pero más fáciles de postergar en nuestra vida. No importa cuánto dure, y con eso me conecto con reconocer que la vida es finita. Al menos desde cierto ángulo, es así. Quizá no en el tiempo histórico, que es eterno, pero todos tenemos cierta oportunidad y una ventana de tiempo para aprovecharla, y es fácil postergar la conversación interior. Y la sabiduría ancestral nos recuerda la importancia de, no sé si como tal, pero lo conecto con el valor de los silencios y el espacio de estar con nosotros mismos, porque en función de cómo estamos con nosotros mismos es cómo nos podemos conectar con los demás. Así, tal cual, Ramsés. Es así. Si estoy bien, los ñaños, la ñaña van a estar bien. Pero si no estás bien, vas a transmitir cosas no muy positivas que tampoco hacen bien, ¿no? Claro, claro, Entonces hay que estar bien. claro. Siempre hablamos de cambio sistémico en estos espacios y alguna vez escuché, no hace tanto, de Cristiana Figueres, que es una líder ambientalista global muy importante y muy querida, que dice que el cambio sistémico es profundamente personal y que inicia por cada uno de nosotros. Y muchas veces desestimamos la profundidad del cambio que queremos, que podemos provocar cuando partimos por nosotros mismos. Y no solo eso, sino que además no hay cambio que sea sostenible, sostenido en el tiempo, sino parte de un lugar más interno, ¿no? Más personal. Así es. Y siempre teniendo, ¿no?, en cuenta, mirando el espacio, el contexto donde vivís, porque la misma vida, digamos, ¿no?, te va dando también esas señales. Tenés que aprender a leerlas, tenés que aprender a leer el tiempo del florecimiento de las plantas, el tiempo, ¿no? Muchas veces yo digo, hay que aprender a detenernos frente al tiempo, aprender a hablar frente al tiempo, ¿no? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está pidiendo? Claro. Porque esas señales están, pero a veces la rapidez del tiempo hace que no las veas, no las visibilices. Por eso, a mí también me gustaría, ¿no? Quisiera preguntarte algo, Ramsés, de que, porque caminas mucho por la vida, ¿no? Vas a muchos lugares y a veces seguramente que también te pierdes, pero tú siempre vuelves a ese saber también ancestral, Claro, ¿no? claro, claro. Por supuesto. Y lo quiero decir de viva voz, me he perdido muchas veces y me he encontrado o reencontrado tantas veces como me he perdido. Afortunadamente la sumatoria va funcionando. Y lo que puedo decir es que cada vez que me reencuentro conmigo mismo, me descubro distinto y me encanta. Distinto no necesariamente es mejor, pero típicamente es mejor. Y eso me da mucha paz y me da certeza de que no importa qué tan perdido me sienta a momentos, simplemente mirando hacia atrás puedo reconocer que siempre me voy a volver a reencontrar.
Ahora, entre más tiempo me tome reencontrarme, muy posiblemente el crecimiento va a ser mayor. Entonces hay una mezcla de emociones en donde entre más difícil resulta, emerge el reconectar con la posibilidad de que va a valer mucho la pena. Y eso es valioso. Y creo que mi espacio donde me encuentro a mí mismo siempre es el silencio. El reto es que no es fácil encontrarlo y de hecho lo más fácil es nunca encontrarlo. Entonces hay que hacer el tiempo y hay que hacer el silencio. Y eso conlleva muchas veces dejar de viajar, dejar de aceptar invitaciones, dejar de estar en un escenario y dejar muchas veces incluso estar recurriendo a la sabiduría de otros, que no hay nada de malo en ello y creo que estamos hechos de las historias de otros, pero también muchas veces es más valiente y es más valioso pedirnos a nosotros mismos el consejo, porque nadie nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros mismos. Entonces, yo creo que es eso, es una iteración constante, es un prototipo, la vida, en donde te vas conociendo y vas diciendo, ok, en este momento necesito esto en particular. Y cuando lo veo, no puedo evitarlo, sino hacerme cargo y decir, va por acá. Pero creo que encontrar ese silencio, encontrar esa claridad, es solo en el silencio y en la quietud de aprender a estar con uno mismo. Y entonces los espacios generan esas condiciones muchas veces. Y si el espacio no está, hay que crear el espacio. Bueno, Ramsés, en los últimos tiempos se está hablando bastante de las nuevas economías, ¿no? Y cómo trabajarlas. Sin duda, sin duda. Y claro, hay toda una serie de posibilidades de abordajes que han emergido, algunos con mucha solidez, otras más emergentes e incipientes. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves a las nuevas economías? Muy esperanzadoras. Son las nuevas economías van a romper esos viejos paradigmas, porque siento que toman mucho también de nuestros saberes y de nuestros haceres y hay que empezar a llevarlos a las prácticas, ¿no? Porque no es bueno solo teorizar, sino también practicar. Y esa práctica está en nuestras comunidades, en nuestros saberes y haceres ancestrales. Sin duda, sin duda. Y creo que las nuevas economías nos traen muchas miradas, algunas muy académicas, otras menos académicas, todas igualmente valiosas, pero en mi opinión, y esto es solo mi opinión, no sé si la compartas, si la quieres complementar o llevar por otro lugar, el gran reto es que cada vez que uno escucha, o al menos en mi caso, cada vez que escucho una nueva economía, me hace pensar que en realidad de nueva tiene muy poco y que siempre regresar al origen. Y creo Así que ese origen es, nos desconectamos de nosotros mismos y dejamos de reconocer que hacemos parte de un todo y ese todo es el planeta. Y creo que tergiversamos la historia cuando pusimos el planeta al servicio de las personas y dejamos de reconocer que lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos. Tal cual, así es. Somos parte del todo, somos parte de Pachamama. Entonces, qué bueno que en estos últimos años estamos mirándonos por los que somos humanos, con errores, con virtudes, pero vamos juntos en esto. Entonces, ya no más caminar solos, sino caminar juntos para buscar las soluciones, las respuestas que hoy nos está pidiendo nuestra Pachamama. Yo tengo muchísimas esperanzas en que en este nuevo caminar juntos vamos a dejar, ya estamos sembrando. Sí, me encanta, me encanta. Y entre más nuevas economías emerjan y conceptos, creo que más existe la posibilidad de que resuene con la diversidad que todos representamos. Y todos encontraremos un camino y una invitación para sumarnos al camino de las nuevas economías, que al final del día viene donde mismo y terminará donde mismo, porque tenemos un futuro colectivo entretejido y no puede ser de otra manera. Así es, yo sueño siempre con nuestras ferias llenas, que vaya la gente y consuma esos productos hechos por nosotros, que están ahí, ¿no? Y que son hechos con amor, con mucho cariño, y esas son la retroalimentación, el AINI. Eso es bueno, porque en estos tiempos, digamos, no es fácil, pero tampoco imposible.
Sin duda. Entonces hay que aprender a generarlos y en todo esto que actualmente estamos hablando, o que hablan, digamos, las nuevas economías, qué importante que también estén nuestros saberes enriqueciendo algo que se habla desde hace mucho tiempo, Ujú. pero que hoy eh, muchas también de las respuestas, no solo al cambio climático, sino también a las economías, está en las bibliotecas, en nuestras comunidades, que son nuestros abuelos, son bibliotecas vivas, ¿no? Andantes que están, y que nosotros los cuidamos, porque nuestros padres, nuestros abuelos, ellos conviven con nosotros hasta los últimos días de su vida, Ujú. son parte de la vida nuestra. Sí. Sí, son una profunda inspiración y son tremendos agentes de cambio si quisiéramos utilizar un lenguaje más desde el mundo de la innovación social y el impacto. Son tremendos agentes de cambio que quizá no son conscientes de que lo son y son un tesoro para cualquier comunidad, los abuelos. Tú sé que no eres abuela en este momento, ¿verdad? No, Sí, pero no. eres abuela del pueblo y de muchos de nosotros. Sí. ¿Cómo se vive el sentido de responsabilidad? El ¿Lo sentido. abordas con esa conciencia? ¿Te asumes como con un sentido de responsabilidad hacia tu comunidad? Y la responsabilidad, mira, hace cuántos años que la llevo presente. Desde el día en que ver la vida de mi pueblo, de mi familia, de mis padres, que era bastante dura y que fue el motor de mi inspiración en la lucha de la recuperación por el territorio y estar y hacerme presente, lo asumí no solo con responsabilidad, para mí más que la responsabilidad son compromisos que uno asume, pero compromisos que están basados primero con nuestros principios, donde hay respeto, hay amor, hay constancia, hay AINI presente. Y ahí está la responsabilidad, ¿no? Mm. Quizá una última pregunta en este proceso de conversar y compartir es, veo que muchos amigos y amigas hoy están colapsados, por un lado porque reconocen el colapso planetario y la realidad que estamos atravesando, y al mismo tiempo ellos y ellas están devastadas en su persona. Y quiero clarificar a qué me refiero con están devastados, están agotados, están exhaustos. En muchos casos empieza a emerger una desmotivación por decir, no importa cuánto hacemos, parece que nunca es suficiente. Y hay una pérdida del sentido de propósito, desafortunadamente, pero muy real, y una desconexión con el sentido de valor como persona y decir, no importa lo que haga, nunca es suficiente y por ende quizá yo no soy suficiente ante la apuesta de lo que tenemos que hacer colectivamente. Y creo que nunca como antes necesitamos que esas personas estén bien, que quienes hacen bien estén bien. Y empiezan a surgir la necesidad de hacer espacios de contención, de cuidado y de bienestar para que estos agentes de cambio se reenergicen para la batalla que no es menor. Y quería preguntarte si tienes algún consejo, alguna recomendación o en tu propia experiencia, ¿cómo te reenergizas constantemente para estar aquí, haciendo lo que haces, de la forma en que lo haces, pero más importante, que sea sostenible y que sea disfrutable para que se vuelva congruente? Mira, he visto muchas personas jóvenes vacíos. También he visto que hay mucha mirada pantalla, como digo yo, no mirada amplia, Ujú. porque muchas veces capaz que el papel está tirado ahí y tú pasas. Ujú. Entonces tienes tu mirada pantalla, porque estás así. Únicamente vas hacia una dirección. Entonces aprender a dejar esa mirada para que tu mirada sea amplia, porque si tú miras así, yo miro allá y también miro para allá, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? Conectándote, agradeciendo, Ujú. viendo y esperando que salga el sol todos los días,
que llueva, que las plantas crezcan, que tengas tu plato de comida, que te sientas vivo, que escuches cuando vas caminando, mira, cantaron los pájaros. ¿Qué te quiere decir la naturaleza cuando el pájaro te canta? A veces te canta mal, a veces te dice bien, te fue. Y cuando te dijo mal, como que, a ver, ¿qué pasará hoy? ¿No? Entonces aprender a escucharnos, no solo a nosotros mismos, sino escuchar a la naturaleza de Pachamama. Entonces ahí te vuelves a energizar, ¿no? Estás nuevamente. También saumarte, tienes hierbas, ¿no? Cuando uno no se siente tan bien y sentimos que las energías han bajado. Pero volverse a energizar, tomar tu buen mate, tu jarro de mate, compartir. Para mí ese sería un consejo, más que consejo, que se ponga en práctica. Ayer unas 2 jovencitas me decían, más me agradecían porque cuando yo dije que vayan y pregunten, muchas de las respuestas están en sus abuelos, en sus abuelas. Y decía, ¿hace cuánto que no la veo a mi abuela? Y entonces te das cuenta que hay dolor y que me alejo. Pero me alejo de ellos porque ellos no usan pantalla, ¿no? Entonces me alejo, pero tienes que acercarte. Ellos te van a enseñar a cocinar, te van a enseñar tantas cosas que hemos aprendido en la vida. Gracias por ese recuerdo de mis abuelos, que los estás haciendo muy presentes. Y la abuela con la que más conexión tuve fue la primera que yo perdí. Pero hoy reconozco que de alguna manera físicamente no está, pero está dentro de mí. Hay muchas semillas sembradas en mí que puedo ver constantemente en mi ser y en mi actuar, que están presentes. Y te agradezco eso, como reconectarme con eso, que siempre sé que está ahí, pero ahora que lo mencionas lo hago muy presente y lo puedo ver. Entonces creo también eso, que incluso si físicamente no están, su impacto en nosotros, la manera que nos han tocado, literal y figurativamente, siempre va a estar dentro de nosotros, en nosotros. Entonces, gracias por eso. Porque Y nosotros ahí decimos que cuando los tenemos, ellos están en esta vida están presentes, viven con nosotros, pero cuando ellos se han ido, ¿no? Se han ido de este Caipacha, ellos viven en nosotros. sin duda, sin duda. Pues gracias por este tiempo, gracias por esta conversación y gracias por lo que eres y por lo que haces en tu día a día. Gracias a ti también, Ramsés, y nuevamente una gran alegría que nuestro Abya Yala tiene cosas tan lindas y bonitas para seguir contando y sumando a un buen vivir, a un sumas causa y que todos estamos, ¿no? Nosotros que lo vivimos y ustedes que lo están aprendiendo y lo están conociendo, lo hermoso que es la vida, ¿no? Agradecidos de la vida. Sin duda, sin duda. Y si me permites, para terminar, mientras escuchaba, me hiciste recordar un momento que tuve en la naturaleza, con la naturaleza, que me hizo reconocer y reconectar de otra manera que en el día a día no está tan presente para mí como seguramente sí lo está para ti. Pero tuve la fortuna de estar en un espacio determinado, en donde en ese espacio había una cactácea que florecía cada cierto número de años. Y tuve la fortuna que estuve ahí en una luna llena cuando floreció. Y había una fragancia espectacular y de pronto, bueno, nos atrapó lo que estábamos viendo y era un regalo y era como un misterio que se revelaba frente a nosotros y fue un privilegio poderlo presenciar. Y terminó, porque como todo termina, eventualmente terminó y se bajó la emoción y lo olvidamos, pero no fuese hasta la mañana siguiente que amaneció y volví a pasar por ese lugar y vi la flor de la cactácea
Y me llamaron mucho la atención los pétalos porque solo a la luz del día los pude observar con detenimiento y eran absolutamente delicados, frágiles, transparentes y sin embargo la noche anterior estaban en su esplendor. Y me di cuenta que la única razón y la magia por la cual estaban como estaban cuando los vi es por la presencia de la luna y había una luna llena. Y es esa interdependencia entre todo lo que existe que permite que seamos nuestra mejor versión y dependemos de los otros y estamos siempre intersiendo e interdependientes e interconectados. Pero esa cactácea que floreció esa noche con esa fragancia que además tenía que ser espectacular porque había solo unas horas en la noche para atraer a los polinizadores, me hizo reconectar con cómo estamos conectados y estamos entresiendo todo el tiempo. Pero esta conversación también me lo recordó y quería darte las gracias. Muchas gracias, Pachich, Pachich. Muchísimas gracias, Ramsés. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación Con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.